Hola, muy buenos días. Mi nombre es Vicente Tolama y yo, junto con Miguel Emiliano Telles, Samantha Ney Elizalde, Javier González y Jaciel Nazaret Fuentes, hablaremos sobre la lectura de Juridificar la bioética de Manuel Atienza. Comenzaremos con nuestra introducción indicando que la presente investigación tiene como objetivo el comentar la lectura ya mencionada, enfocándolo a la práctica del aborto. Comenzaremos con la definición de qué es la bioética. La bioética se puede definir como una rama de la ética aplicada en la cual se busca la reflexión deliberada para hacer planteamientos normativos y políticas públicas para que regulen y resuelvan conflictos que se relacionen en la vida social, especialmente con las ciencias de la vida, así como en la práctica y en la investigación médica y cómo afectan estas en la vida en el planeta. Otra definición que tenemos de la bioética es que esta es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y de la salud, examinándolas a la luz de los valores y principios morales. Ya que tenemos esta definición y entendemos lo que es la bioética, la buscamos relacionar con el aborto. La definición del aborto es definida como el procedimiento para interrumpir un embarazo en el cual se utilizan medicinas o cirugía para retirar el embrión o el feto dependiendo del tiempo del embarazo y la placenta del útero. Nosotros lo que buscamos es relacionar la bioética y el aborto. El aborto, al ser un procedimiento relacionado con la vida y la investigación médica, relacionado con la conducta humana, ciencia de la salud y con principios morales, entendemos que la bioética no solo es competente para realizar posturas y normas, sino que además estas normas y posturas deben ser creadas con la base de la bioética. Comentando un poco de la lectura, esta nos señala que existen los principios de la bioética y estas deben ser las bases necesarias en temas como lo pueden ser el aborto, entre otros temas entre los cuales se involucren a las ciencias del comportamiento o la biomedicina. Algunos de los principios que se han planteado en la lectura es el principio de autonomía o respeto a las personas por sus opiniones y elecciones, el principio de beneficencia al no hacer daño, extremar los beneficios y minimizar los riesgos. También el principio de justicia o imparcialidad en distribución de riesgos-beneficios, el principio de no maleficencia, el principio de información, el cual incluye el derecho a la información y la libre elección. Estos principios, además de ser necesarios en las discusiones de temas de bioética, son los que rigen la no experimentación con seres humanos en las prácticas clínicas y asistenciales. Con las siguientes preguntas que hemos desarrollado, lo que buscamos en este trabajo es demostrar si el aborto debería de ser legalizado desde la perspectiva de la bioética o no debería de ser legalizado. Comenzando con la primera pregunta, esta dice, ¿qué principios deberían de contener las legislaciones vigentes respecto del aborto? Tomaremos en cuenta lo que ha estado sucediendo. En septiembre de este año, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el tema del aborto de la siguiente forma. La Suprema Corte resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta y se pronunció a favor de garantizar el derecho a las mujeres y personas gestantes a decidir sin enfrentar consecuencias penales. También afirma que el producto de la gestión merece una protección a medida que avanza el embarazo. Sin embargo, se precisó que esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y de las personas gestantes a la libertad reproductiva. Asimismo, al haber alcanzado una mayoría que supera los 8 votos, las razones de la Corte obligan a todos y todas los jueces de México, tanto federales como locales, a partir de ahora a resolver casos futuros, deberán de considerar que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto de manera absoluta. Esto es una decisión histórica en la lucha por los derechos y libertades de las mujeres. Relacionándolo con las corrientes vistas en clase, afirmamos que lo adecuado para ser aplicado en las legislaciones sobre el aborto deben de ser de derecho positivo conforme al derecho natural y los principios morales de este derecho natural. Por lo que, de manera pronta, podemos concluir que las leyes relativas al aborto dentro de nuestra legislación y en todos los ámbitos jerárquicos, federales, estatales y demás, deben de tener artículos que sean positivos conforme a principios morales del derecho natural. En otras palabras, nuestro derecho positivo vigente debe de ser cambiado hacia una perspectiva que se genera desde la Suprema Corte, en la que se pronuncia como el derecho a las mujeres y personas gestantes a decidir sobre la función del derecho será de prioridades valorativas y morales. Ahora bien,
Siguiendo con el mismo tema de mis compañeros sobre el aborto y la bioética, nos surge la siguiente pregunta, que es respecto a la moral y ética personal, ¿cómo intervienen los principios de ambas partes, esto es de las mujeres y de los médicos, a la hora de proceder con el aborto? Nos surgió esta pregunta porque últimamente, los últimos años, el aborto lleva siendo un tema controversial, que hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Las personas que están en contra, sus principales argumentos son que su moral simplemente no se las permite, no lo ven moralmente correcto, o sus creencias religiosas tampoco se lo permiten, o simplemente se preocupan por la vida del futuro hijo o hija. Sin embargo, lo que no toman en cuenta muchas veces es que si no se practica el aborto, también se puede tener en riesgo la vida de la propia madre. Entonces, por eso surgió esta pregunta. Y el conflicto entra cuando el médico no lo ve moralmente correcto practicar el aborto. Es aquí donde entran los principios de la bioética, que según el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que es perteneciente a la Secretaría de Salud de México, explica los siguientes principios. Por ejemplo, el principio de autonomía, el cual dice que alude al derecho del paciente de decidir por sí mismo sobre los actos que se practicarán en su propio cuerpo y que afectarán de manera directa o indirecta su salud, su integridad y su vida. Esto es que el paciente tiene derecho a que se le practique el aborto, ya que es su propia decisión. Asimismo, de acuerdo con la lectura, la lectura jurídica, la bioética, establece que el derecho penal debe abstenerse de regular, de prohibir conductas que solo tienen que ver con las opiniones morales de los individuos. Esto es que el derecho debe permanecer neutral frente al pluralismo moral. Básicamente, esto quiere decir que el derecho penal como está, así se debe seguir. No importa lo que está moralmente correcto o no, ya que está escrito en las leyes. Ahora bien, aquí es donde también puede entrar el principio de beneficencia, en el cual los médicos deben tener la intención de producir un beneficio para la persona a quien se le realiza el acto. Aquí entra en conflicto la misma ética de los médicos, ya que si bien el paciente tiene el derecho de que se le haga el procedimiento, el médico también tiene el derecho de poder desistir de él. Esto quiere decir que si el médico no lo ve moralmente correcto el continuar con el aborto, podría salirse de este procedimiento. Sin embargo, no quiere decir que la paciente ya no tenga el procedimiento. Aquí lo correcto sería que otro médico que esté dispuesto a hacerlo le haga el procedimiento. Y asimismo aquí entra el principio de justicia, el cual obliga a cada paciente, obliga a los médicos a tratar a cada paciente como le corresponde. Esto es sin más ni menos atributos que los que su condición amerita. En otras palabras, no importa la ideología del paciente, si está de acuerdo con el aborto o no, si ésta desea, porque está dando su consentimiento de realizarse el aborto, el médico debería proceder con este proceso. Por último, entra el derecho a la libertad de elección. Como venimos diciendo, es de libre elección de la paciente recibir este procedimiento, ya que su elección da su consentimiento para realizar el aborto. Sin embargo, el médico también tiene la libertad de elección de si estar o no en este procedimiento. Por último, para esta pregunta, también existen puntos válidos. Por ejemplo, el autor de este tema cita otro que se llama Ramón Martín Mateo, que establece que es pues necesario que el legislador intervenga ordenando conductas y puntualizando extremos no deducibles, sin más que las vagas formulaciones de la bioética, lo que no puede quedar a libre arbitrio e interpretación de profesionales e investigadores. Lo anterior básicamente quiere decir que la ley es la única que puede decirnos cuándo se puede practicar el aborto y cuándo no. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, esta misma ley se va modificando y actualmente ya hay muchos estados en el cual el aborto está permitido, tanto la ley como moralmente en las personas. Entonces los tiempos van cambiando y va cambiando el pensamiento de las personas a tal grado en el que moralmente se va aceptando este tipo de temas. Ahora bien, podemos ver que si, a pesar de que las leyes en México han cambiado de manera muy lenta, se ha podido apreciar un cambio. Y es que esto ha sido objeto de estudio por muchos gremios, tanto médicos como legales.
Y es que ahora, si la Suprema Corte considera que el derecho de la decisión de la mujer sobre su propio cuerpo y sobre su futuro y su manera de vida, esto no ha sido así desde siempre. De igual manera, es importante balancear las decisiones que se dan desde un punto de vista legal a desde un punto de vista ético de los médicos. Y es que si bien la mayoría del gremio médico considera que el aborto es una práctica correcta y que puede ser realizada, hay algunos que consideran que esta práctica no es moral. Es aquí donde entra la objeción de conciencia de los doctores, la cual viene prevista dentro de los nuevos códigos, como en el Estado de México, en el que se permite el aborto. Y esto es porque en caso de que un médico o enfermera considere que esta práctica no debe ser realizada, pueden apelar a lo que consideran su objeción de conciencia. Es importante recalcar que si bien acá se respeta la decisión personal de los doctores, esta no exime al gremio médico de realizar esta práctica, sino que si bien se puede excusar este específico doctor o enfermera, tienen que encontrar a alguien que sí pueda realizar este procedimiento. Esto es importante ya que podemos ver cómo se balancea el sistema de manera que podemos encuadrar tanto el derecho a la decisión de la mujer como la moral y los valores éticos de la medicina, que como bien sabemos marcan muchas de las reglas por las que los doctores hacen valer. Y si bien, repito, como en la mayoría el aborto ya es considerado una práctica que se puede realizar, es importante verlo desde una manera manera social, en la que esto no siempre ha sido así en México, sino que hasta hace muy poco es que ha cambiado esto. Es por eso que mi pregunta viene siendo: ¿cómo es que se logra un balance entre las normas jurídicas y los principios éticos de la medicina? Me parece que este es un tema importante que debe de discutirse, ya que no solamente hablamos de los principios morales y éticos de un médico particular, sino que también esto nos puede ayudar, recayendo en los principios éticos de la medicina, a lograr implementar un modelo jurídico que permita el aborto seguro de las mujeres en un espacio limpio en el que se corran menos riesgos. Respecto a los principios que se ha mencionado a lo largo del texto, entra en conflicto la ponderación de derechos y el principio de información respecto al aborto. Y es así porque aunque creamos que el aborto ha dejado de ser tabú, como mencionaba mi compañero Emiliano, esto de alguna forma es falso, porque no todos tenemos el mismo acceso a esta información, es decir, sobre saber qué es el aborto, cómo se lleva a cabo, en cuánto tiempo debe de practicarse, como se mencionó anteriormente. Aunque este se haya despenalizado, es cierto que la gran mayoría del gremio médico, como mencionaba también mi compañero Javier, se jacta de decir y decidir que no practicará aquel aborto, e incluso empieza a malinformar a la paciente, o ha habido casos en los que la información de la paciente que se va a practicar un aborto pues, es divulgada. Entonces, es cierto que un médico, por principio de autonomía, puede negarse a practicarle un aborto a una persona. Sin embargo, debemos de diferenciar esto, porque esto no es sinónimo de que, como yo, doctora, me niego a hacerte el aborto, a practicarte un aborto, te voy a negar el servicio a la salud. Y esto debe de separarse, porque que no vaya con los principios de un doctor no es sinónimo de negarle el servicio a la salud a la persona. Entonces puede existir algún médico que pueda practicarlo. Es por ello que a partir de los temas ya planteados surge la pregunta respecto a la ponderación de derechos, como había mencionado, en qué derecho prevalece más, el principio de autonomía bien informado o la libertad de expresión vagamente informada pero basada en la moral. Es por eso que primero
se debe de definir qué es el principio de información. El principio de información, en la lectura de Juridificar la bioética, se definía como que es aquel en que todos los individuos tienen derecho a saber lo que les afecta, en este caso lo que afecta a su salud, guardando relación con el principio de autonomía en el que se habla sobre el consentimiento informado, regulando la relación entre médico y paciente. Si existiese el consentimiento previamente informado, es decir, el personal de salud informa a la paciente sobre el aborto, los diferentes tipos de procedimientos que existen y cuál se propone utilizar para ese caso en particular, y así como los riesgos y o beneficios que conlleva, este consentimiento informado debe de constar de dos aspectos muy importantes. Uno es el derecho a la información y el segundo es la libertad de elección. Respecto al derecho a la información, esto significa que el paciente tendrá que haber sido informado de manera clara, concisa, veraz, suficiente y oportuna. Respecto al aborto, el diagnóstico de él, ya que puede tratarse de un aborto voluntario o también de un aborto emergente. Asimismo, de los riesgos físicos y psicológicos, pero esto sin malinformar a la paciente, es decir, sin que tu médico y si tus principios dicen que que tu principio dice que vas a privilegiar la vida, no quiere decir que vas a malinformar a la paciente o vas a hacer que se sienta mal psicológicamente, como ha habido casos que los hay. La información debe de ser clara, como se mencionó anteriormente, y no se debe de transgiversar la información a modo de cambiar la opinión de la paciente para que no se practique el procedimiento. También se debe de darle a conocer a la paciente los beneficios, la duración del procedimiento y tratamiento después y durante el aborto, y demás información importante del caso. Respecto a la libertad de elección, una vez que el paciente fue informado, como se mencionó anteriormente, el paciente ya puede otorgar el consentimiento o no otorgarlo para llevar a cabo el procedimiento. Por eso se dice que es la libertad de elección. Tú eres libre, ya una vez que fuiste informado, tú eres libre de decidir si quieres practicar el procedimiento o no quieres practicarlo. Pero es importante saber que el despenalizar el aborto y o legalizar el aborto no significa que la mujer está obligada a abortar, como lo consideran los justnaturalistas en este aspecto, porque ellos entienden a la justicia como lo humanamente correcto, es decir, que el derecho tiene que necesariamente conectarse con la moral. Si esta conexión no existe, entonces los ordenamientos jurídicos solo tendrán la apariencia de derecho. Eso es lo que establece el justnaturalismo. En otras palabras, los justnaturalistas verían moralmente incorrecto llevar a la práctica el aborto porque buscan prevalecer la vida humana sin entender o establecer el fondo del estudio. Por ello, como mencioné anteriormente, es importante saber que la idea o hecho de despenalizar el aborto no es sinónimo de obligar a una mujer a abortar, como se mencionó anteriormente, sino es darle la seguridad a una mujer de que si su decisión es abortar, lo podrá hacer de manera segura, sin ser juzgada, sin ser mal informada o condenada a un juicio moral. Esto porque, aquí es cuando existe esa ponderación de derecho sobre privilegiar la autonomía de la mujer, estableciendo condiciones necesarias para que se ejerza su derecho a decidir siendo previamente informada, como lo establece el principio de información, que fue lo que expliqué en mi punto. Y esta ponderación aplica sobre ese derecho, sobre el derecho de la libertad de expresión de las personas y o juzgadores basándose en su moral. Muy bien, ahora continuando con el orden, tocaremos el punto y la pregunta desde la perspectiva de los principios de la bioética. ¿Quién debe decidir sobre prácticas de aborto? ¿Sociedad, investigadores o la propia mujer? El aborto es un tema que en los últimos años ha tomado un lugar importante en el debate público, en el debate académico y en la agenda legislativa sobre si se debe o no permitir esa práctica. Pero ¿en qué momento se ha considerado el sentir de la propia mujer como la interviniente directa en la práctica del aborto?
Esto en el sentido material de las agendas públicas. Para dar respuesta al planteamiento, es importante aludir al imperativo categórico de Kant sobre los principios de autonomía, entendiendo ese principio que tiene cada persona para decidir sobre lo que le afecta. Puede ser su salud o su vida en el caso del aborto. La dignidad, cuando ningún ser humano puede ser tratado como un simple medio. La igualdad, cuando quienes están en las mismas condiciones deben ser tratados de manera igual. Y el principio de información, entendiendo que todos los individuos tienen derecho a saber lo que les afecta. Desde ese punto de vista, formal, material o categórico y práctico, la fundamentación de estos principios tiene una importancia significativa para la toma de decisiones y desde ese sentido reconocemos al otro como persona y nadie puede decidir por otro, si podemos hacerlo nosotros mismos. Aquí tocamos un punto del paternalismo jurídico, que ese principio nos dice que es lícito tomar una decisión que afecta a la vida o salud del otro. Sin embargo, esto último o esta situación es cuando se tiene una situación de incompetencia, cuando una persona no puede decidirlo por sí misma. En nuestro país, la ilegalidad o penalización del aborto causa temores a algunas mujeres de que se ejerzan acciones judiciales. También la censura social, argumentos y o comentarios negativos desde la propia sociedad ha generado un sentimiento de culpa y en ocasiones de daños físicos y psicológicos, que esto finalmente afecta de manera negativa en el procedimiento del aborto. Sin embargo, la ilegalidad en ciertas ocasiones no pesa en las decisiones de algunas mujeres, pero sí dificulta el procedimiento, pues los obstáculos son sorteados de mayor a menor facilidad según los recursos sociales y económicos al que tengan acceso las mujeres. Las investigaciones se enfocan en identificar las barreras que operan desde el ámbito de la salud para limitar el acceso al aborto seguro en las mujeres, y los estudios también ofrecen indicios sobre las barreras culturales, subjetivas, ideológicas y hasta religiosas que se oponen en la intervención de las prácticas profesionales, pero no ofrecen interpretaciones teóricas más robustas que permitan comprender y también poder explicar el porqué de esos factores. Es muy importante el principio de información porque la falta de información y de conocimiento es una barrera para que las mujeres accedan a la práctica del aborto, aun cuando la legislación lo pudiera permitir. A modo de concluir el tema previamente explicado, nosotros llegamos a la conclusión de que al hablar del futuro de la bioética, debemos de tomar en cuenta que en el mundo moderno cada día es más evidente la democracia participativa, en la que existen sectores muy contradictorios y que muchas veces estos grupos son quienes crean el derecho en los diferentes países, y por ello la forma de abordar los problemas no es la misma en todas las sociedades. Sin embargo, ante este panorama le corresponde a la bioética velar por la creación de grupos bien preparados e interdisciplinados donde se discutan los puntos claves del desarrollo humano. Consideramos también que es fácil dejar a veces de lado las preguntas difíciles y evadirlas. No obstante, no podemos darnos el lujo de evadir totalmente todas las preguntas porque esto conlleva a retos en la actualidad. Al contrario, deben de asumirse y discutir los conflictos de humanidad presentes y futuros. Somos conscientes de que la bioética no tendrá la solución final a los múltiples problemas complejos, pero sí será la pauta para seguir indicándonos el camino dentro del mar de argumentos válidos, complicados. La discusión acerca de los conceptos esenciales, el choque de principios y derechos básicos, entre otros problemas en las áreas del derecho, tales como la despenalización del aborto o, por ejemplo, los problemas que hablaron los otros grupos, que habían personas que decidían cortarse alguna extremidad del cuerpo porque ellos se sentían bien. También pueden ser problemas de eutanasia, el suicidio asistido, trasplantes, entre otros. Estos requieren de decisiones y acciones que definitivamente no serán aceptados por la sociedad en su totalidad. Siempre habrá una discusión, pero también debemos de saber que si nosotros damos un punto de vista sobre un tema que es tan controversial, en este caso el aborto, debemos de darlo informado y no nada más porque
fulano me dijo esto y entonces yo creo en lo que él dice y mi opinión va a ser esa. La opinión debe de ser siempre informada, habiendo investigado, sabiendo de qué estamos hablando y saber principalmente escuchar las opiniones de los demás y no nada más atacar por atacar. Definitivamente, aunque éstas no sean aceptadas en la sociedad por su totalidad, es por ello que la teoría moral y bioética resulta de gran importancia para la interpretación de la norma jurídica. La conexión entre el derecho y la bioética suele ser práctica y en este contexto el derecho funciona como un límite para la bioética. Es decir, se espera a que los miembros de los comités ajusten sus recomendaciones al derecho positivo, o al menos que sus recomendaciones no vayan en contra de él. La relevancia de la bioética para el derecho consiste simplemente en su capacidad de resaltar el hecho de que no podemos tomar decisiones sociales centrales relacionadas con las ciencias biomédicas, recurriendo únicamente al derecho o a la medicina, sino que se trata de cuestiones de genuino interés para la ética. Por ello, es útil unir las nociones de derecho y bioética, no para juridificar la bioética en el sentido legalista de la expresión, sino para entender los valores constitucionales y los principios generales. Gracias.